Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a quedarse. Recuerden que se pueden suscribir y es completamente gratis. También pueden activar la campanita con todas las notificaciones, así no se pierden ninguno de mis videos. Estaré subiendo de lunes a viernes. Feliz lunes, espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que se la hayan pasado muy bien con la familia. Y también les quiero decir que es muy importante que no se salte ninguno de los minutos, ya que he visto que muchas personas se saltan los segundos o minutos y se pierden de cómo quitar los subtítulos. Yo al inicio les explico cómo es que ustedes lo pueden quitar, pero muchas personas se lo están saltando y se pierden de esos pasos. Entonces es muy importante que miren el video de principio a final, o de perdido pues el principio donde yo les explico cómo quitar esos subtítulos. Le dan clic a su pantalla, toquen su pantalla y a mano derecha en esta esquina les van a aparecer varias opciones. Entre ellas hay un cuadrito que dice CC. Ustedes le dan clic a ese cuadrito y automáticamente se les van a quitar estas letras. Espero que aprendan a hacer eso, les va a ayudar para otros canales también. Si no quieren que les aparezcan las letras, si les molesta las letras, bueno, ustedes pueden seguir esos pasos y se les van a quitar. Hoy estaremos aprendiendo cómo tejer una preciosa puntada que la pueden utilizar para infinidad de proyectos. Por ejemplo, algún chalequito de bebé, alguna mantita, algún cojín, algún bolso o portacelular. Cualquier idea que a ustedes se les venga a mente lo pueden hacer. Es una puntada bien fácil de tejer, es en punto bajo, así que es un punto bajo diferente. Bueno, es el punto bajo pero un poquito diferente y le va a dar un acabado muy bonito a la puntada. Si ustedes son principiantes, no se desanimen. Como siempre les digo, pueden comenzar con una pequeña cantidad de cadenas para practicar el punto. Una vez que ya lo sepa tejer, pues se pueden ir a tejer el proyecto más grande. Para este proyecto o esta muestra estaré utilizando un gancho del 3.5 y una lana de algodón de aproximadamente 2 milímetros de grosor, que es esta de aquí. Pero recuerden que ustedes pueden estar utilizando cualquier material que tengan a su alcance y también depende mucho de qué proyecto estarán tejiendo. Si se quedan hasta el final, que espero que sí, me encantaría saber qué es lo que ustedes tejerían con esta puntada. Déjenmelo saber en comentarios, cuéntenme para qué proyecto les gustó esta puntada, qué van a tejer con ella, de qué color. A mí me encanta leerlos, no siempre les puedo responder a todos, pero trato de hacerlo. Pero de verdad me encanta leerlos. Para esta puntada necesitamos dos colores. Yo estaré utilizando este y también le voy a estar agregando el color blanco, ¿ok? Pero comenzamos primero con el color azul y este punto no es múltiplo. Entonces ustedes se van a ir tejiendo cadenitas, puras cadenitas hasta que tengan los centímetros necesarios para el proyecto que estarán tejiendo. Si quieren tejer alguna mantita, recuerden que la mayoría de las mantitas son o miden 100 centímetros por 100 centímetros, que vendrían siendo 1 metro por 1 metro. Así que ustedes se van tejiendo sus cadenitas hasta que tengan sus 100 centímetros. Pero como les mencioné hace un ratitito, si son principiantes pueden comenzar con el mismo total de cadenas con las que yo voy a estar comenzando. Así primero practican. Una vez que sepan, se pueden ir a tejer el proyecto más grande y eso pues les va a ayudar mucho a no estresarse, no darse por vencidos. Entonces practiquen primero y ya cuando lo sepan pueden irse a tejer el proyecto más grande. Para este ejemplo estaré tejiendo 16 cadenitas. Una vez que las tengamos nos vamos a saltar la primera y en la número 2 estaremos tejiendo un punto bajo, 2 pestañitas y cerramos. En la siguiente introducimos, sacamos lana, tenemos 2 pestañas y cerramos, punto bajo. Estos son los puntos bajos. Cerramos. Nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada una de las cadenitas, así hasta llegar al final. Punto bajo aquí, punto bajo. Estaremos terminando con 15 puntos bajos. Así nos vamos tejiendo hasta terminar. Llegué aquí al final con mis puntos bajos. Ahora vamos a girar sin cadena. Introducimos en el primer punto y esta hebrita, la azul, siempre se va a quedar de este lado, así. Siempre así, ya sea la azul o la blanca, pero iremos trabajando perdiendo esta hebrita entre los puntos. Tenemos aquí el gancho unido, bueno, allá en el punto, tomamos el color blanco, dejamos una hebra larguita y aquí estaremos jalando.
Así, ahora tenemos una, dos pestañitas. Voy a tomar bien mi color blanco. Tenemos dos pestañas. En el siguiente punto introducimos, aquí está la línea azul, ¿ven? El hilo, la lana azul, aquí está. Tiene que estar así. Y tomamos hebra blanca en el siguiente punto. Tenemos una, dos, tres pestañas y cerramos juntos. Ahí está, es como si hubiéramos hecho una disminución. Y aquí está mi línea azul. Nuevamente en el mismo punto, este de aquí, introducimos y sacamos. Como pueden ver, aquí está todavía. En el siguiente punto introducimos y sacamos. Tres pestañas y cerramos juntos. Volvemos a repetir en el mismo punto, introducimos, sacamos. En el siguiente introducimos, sacamos, tomamos y cerramos juntos. Esta siempre se va a trabajar hasta este lado aquí, hasta el último punto. En este mismo punto introducimos, sacamos. En el siguiente introducimos, sacamos y cerramos. En el mismo punto introducimos, sacamos. En el siguiente introducimos, sacamos, cerramos. En el mismo, en el siguiente, tres pestañas, cerramos. En el mismo punto, en el siguiente, tres pestañas, cerramos. En el mismo punto, en el siguiente, tres pestañas y cerramos. Así nos vamos a ir trabajando. ¿Ven? Al hacer eso de perder la hebrita se nos va a ver de esta manera. Aquí estoy llegando ya al final. Estoy haciendo mi punto en este punto y aquí está el último punto. En el último punto hacemos lo mismo, tres pestañas y cerramos. Para terminar en el último punto deben de hacer un punto bajo normal. Así. Y como pueden ver me traje toda esta hebrita hasta acá, hasta llegar al final. Y ahora sí, si contamos, este es un punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces aquí al final siempre tejimos nuestro punto bajo y tenemos nuestros 15 puntos bajos. Ahí se mira de este lado y así se mira de este lado, que esto es lo que va a hacer que se mire muy bonito. Ahora estaremos girando sin cadena de separación, recuerden. Giramos en el primer punto, introducimos. Ahora la hebra blanca se va a ir trabajando hasta este lado, así. Ponemos la hebra blanca aquí y tomamos la azul. Sacamos. En el siguiente introducimos, sacamos y mi hebra quedó ahí en el medio. Tres pestañas y cerramos los tres. Este mismo punto introducimos, sacamos. En el siguiente acomodamos la hebra blanca, tres pestañas, cerramos. En el mismo, uno, en la siguiente, tres pestañas, cerramos. Esta hebra se va a ir trabajando hasta llegar aquí al final. ¿Ven? En el mismo punto sacamos, en el siguiente sacamos, tres, cerramos. Así nos vamos a ir trabajando hasta llegar al final, siempre asegurándonos que sí vamos escondiendo bien esta hebrita blanca o la hebra de cualquier color que ustedes tengan. Pero así nos vamos a ir trabajando escondiendo esta hebrita. Aquí llegué al final, me falta hacer mi último punto. Bueno, la última disminución, tengo 1, 2, aquí en el último punto, tres pestañas, cerramos. Si contamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es por eso que aquí en el último punto debemos de estar haciendo un punto bajo normal. Dos pestañas, cerramos y ahora sí tenemos nuestros 15 puntos bajos. Así se mira de este lado y así del otro lado. Como pueden ver, me traje la hebra blanca hasta acá. Giramos, introducimos en el primer punto, esta hebra la acomodamos hacia arribita. Vamos a jalar un poquito para que se nos sea más fácil trabajar.
Entonces la acomodamos aquí, nos regresamos a la hebra color blanco, sacamos lana, en el siguiente lana, 3 pestañas, cerramos, en este mismo, en el siguiente y cerramos. La hebra azul la estoy escondiendo, en este mismo, en el siguiente y cerramos, en este mismo, en el siguiente y cerramos. Así nos vamos trabajando hasta llegar al final. Llegué aquí al final, ya tejí mi punto bajo. Entonces así se van a ir repitiendo esta vuelta hasta tener su proyecto necesario, o también hasta que ya se la hayan aprendido bien para después proceder a tejer su proyecto, cualquier proyecto que ustedes quieran tejer. Les voy a mostrar cómo es que se mira en más grande. Y miren, amigos y amigas, aquí tenemos este proyecto ya un poquito más grande para que ustedes puedan ver bien cómo es que se mira la puntada ya con más vueltas terminadas o hechas. De este lado el color azul está así y el color blanco es lo que se mira como aquí en el borde este de aquí. ¿Okay? Aquí como que se mira un punto bajo normal y aquí este es el acabado de este lado. De este lado lo tenemos al revés. El bordecito este, el que se mira como si fuera punto normal, está en color azul y el acabado está en color blanco. Así se mira de este lado y así se mira de este. Bien, como que la luz está cambiando un poquito, pero miren. Entonces se mira muy bonito y es una puntada no tan abierta. Así que si ustedes quieren tejer, por ejemplo, alguna carterita, se miraría algo así. Aquí nada más le pondrían un botón, cosieran por los lados y tendrían su carterita. También pueden hacer pues un chalequito para bebé, pueden hacer algún bolso, cualquier proyecto que a ustedes se les venga a la mente, denle vuelo a la imaginación y van a ver que van a poder crear cualquier proyecto que ustedes quieran, en serio. Si son principiantes, no se desanimen, practiquen. Esta es una puntada perfecta para ustedes porque es en punto bajo. El punto bajo es el punto básico con el que pues la mayoría de las personas comenzamos con el crochet. Yo comencé tejiendo y aprendiendo el punto bajo antes de pasarme al punto alto. Entonces si son principiantes pueden comenzar con este punto, esta puntada, que no es un punto bajo normal, ya es un punto bajo más poquito cambiado. Entonces ustedes pueden practicar con esta puntada y después irse a tejer algún proyecto muy bonito. Espero que les haya gustado este tutorial, que se animen a tejer algo con esta puntada y como les mencioné, me encantaría que me lo dejen saber en comentarios qué vas a tejer tú con ella, qué se te vino a la mente, no sé, como cualquier cosa que imaginaste tejerlo, aunque aún no lo hayas hecho o no tengas pensado hacerlo, nada más se te vino como idea. Me encantaría que me la dejes saber en los comentarios. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Espero que tengan un excelente lunes. A ponerse las pilas, tejer, hacer lo que sea que tengan que hacer. Y bueno, pues que su semana empiece de lo mejor. De todo corazón se los deseo. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho y nos vemos mañana con un video nuevo. Recuerden que estaré subiendo de lunes a viernes. Cuídense. Bye.